buenas tardes. El día de hoy les venimos a hablar de las especificaciones técnicas del ladrillo Santa Fe para la asignatura de programación de costos y presupuestos con el ingeniero Weimar David Vargas Garavito. Eh, Mi grupo está compuesto por Laura Hernández y quien les habla Luis Corchuel. En nuestra primera diapositiva podemos ver las vistas del ladrillo Tolete Gran Formato Cobrizo 14. En la primera vista, la vista en planta, podemos observar todas las medidas, las dimensiones con las cuales cuenta este ladrillo. En la segunda, en la vista del isométrico, podemos ver las medidas o dimensiones más importantes, como es el largo, ancho y alto. El largo es de 39 centímetros, el ancho es de 14 centímetros y el alto es de 5 centímetros. Ya en la pieza entera podemos observar temas más relevantes como lo es la rugosidad, la textura, lo cual es rugosa. También podemos ver o conocer que tiene un peso de 3.1 kilogramos, que tiene una resistencia a la compresión mínima de 21 megapascales. Eh, También podemos saber acerca de la absorción máxima de agua, que la cual es la absorción individual es de 5%, la absorción aproximada de promedio de 5 unidades es del 4%. La relación entre propietario, contratista e interventor para la solución de conflictos, todo depende del tipo de proyecto, la cantidad de trabajos, de trabajadores y la relación que se tenga entre estos, ¿sí? Por ejemplo, eh, si digamos el dueño contrata a un oficial de mampostería y digamos este no cumple con los requisitos o con el tiempo pactado en el contrato, en la realización del proyecto, digamos el interventor o el contratista no tendrá nada que ver en este conflicto. Este conflicto ya se solucionaría entre las dos partes, entre el dueño y entre el oficial de construcción. Ya para un proyecto de gran magnitud o un proyecto público, ya sea por público, entidad del Estado, ya sea cualquier entidad del Estado, o alcaldía, o gobernación o la misma presidencia, esto varía, ¿sí? ¿Por qué? Por la cantidad de profesionales. En este caso pueden tener, digamos, como dueño, pues el mismo Estado, ya pueden haber contratistas, supervisores, interventores, oficiales de construcción, auxiliares de los oficiales. Entonces la solución de conflictos cambia. Cambia por lo que ya dije anteriormente, por la cantidad de profesionales, y digamos la solución de conflictos ya se ve más reflejada en el grado de mando o la jerarquía que tenga cada uno de ellos. El método de medir y de pagar, según la investigación que se realizó, el precio por unidad por instalar cada unidad de ladrillo tiene un costo alrededor de 700 pesos sin lavar y 1000 pesos ladrillo lavado. Comúnmente ladrillo Santa Fe y cualquier tipo de ladrillo se mide por metros cuadrados. No se tiene en cuenta los espacios, los vanos de puertas y ventanas. Como podemos ver en esta imagen, acá se está instalando la mampostería o el muro en ladrillo Santa Fe. Y acá vemos, digamos que ya está terminado, completamente limpio. Entonces, como podemos ver, ya está ejecutado y aprobado para el pago. En la segunda imagen observamos, son fotos de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, las cuales tomé cuando se estaba realizando el proyecto. En este caso, coincidencialmente se estaba realizando la instalación de ladrillo Santa Fe en la primera imagen, y en la segunda ya vemos el muro eh, ejecutado y aprobado.
Las condiciones bajo las cuales se debe realizar el pago o recibo de la actividad, estas, estas condiciones pues deben de ser favorables, y para que se pueda efectuar el pago de esta actividad, se debe recibir un muro en ladrillo Santa Fe, en el cual debe estar aplomado, nivelado, y tiene que tener un correcto llenado de juntas, o que los muros estén emboquillados. Por otro lado, también los ladrillos deben de estar lavados y limpios. Esta limpieza se debe realizar cuando el muro esté totalmente seco, y se debe realizar con un ácido leve, en este caso con ácido nítrico. No se debe utilizar ácidos más fuertes como el ácido muriático, ya que dañarían la fachada. Digamos, en este caso, vemos una fachada totalmente limpia y terminada, ejecutada y aprobada. En este caso también se le aplica un hidrófugo, el cual el objetivo principal es mantener el aspecto original y natural de la fachada. Eh, Como podemos ver, el hidrófugo le da un aspecto más, más bello, o un aspecto más original y natural a la fachada. En la descripción general de la actividad encontramos a la mampostería, entonces en el cual nos decía que la mampostería es un sistema de construcción que consiste en superponer ya sean bloques o ladrillos en arcilla o en concreto, para muros con algunas de sus caras expuestas o muros divisorios. Eh, Entonces, digamos, existen diferentes tipos de mampostería. Digamos, voy a nombrar algunas. En este caso va a ser la mampostería ordinaria, la cual emplea argamasas o morteros de construcción para fijar los elementos. También podemos encontrar la mampostería en seco, que es la que encontramos en la parte inferior derecha, la cual no utiliza ningún tipo de mortero de pega. Entonces, en este caso, veamos que se superpone cada pieza y se busca que encajen perfectamente, con el fin de que se logre estabilidad en este muro de mampostería. También tenemos la mampostería estructural, la cual, la cual es el método de construcción empleado ya sea en casas o en edificaciones, como lo podemos ver en esta imagen, la cual dispone de un muro vertical, con la ayuda de morteros de pegas, el cual y también con refuerzos en aceros, en barras de acero, el cual se caracteriza por su resistencia. También tenemos la mampostería confinada, la cual consiste en la construcción de ladrillos fijados con mortero en forma de columna, y la cual es reforzada desde el suelo con viga y concreto. También, por nombrar otras, tenemos la mampostería concertada, la mampostería decorativa y la mampostería careda. En la clasificación de los muros, tenemos que estos se clasifican según el sitio que ocupan en una edificación. Los muros se pueden clasificar en muros como podemos ver, de muros interiores, perdón. El primero sería muros interiores, el cual es el que divide o limita los espacios interiores. También tenemos el muro exterior o de fachada, que como su nombre lo dice, es un muro utilizado en el exterior de las edificaciones, el cual debe dejar espacios para la puerta de acceso, como lo estamos viendo en este caso, y para las ventanas, para iluminación interior. En el muro medianero
como ese que estamos viendo acá, es el muro que cumple la función de separar una construcción de otra o una propiedad de otra. ¿Sí? En este caso estamos viendo el muro que separa una propiedad de otra. También tenemos el muro de culata. Este muro tiene una función principal que es la de soportar la cubierta y servir de cerramiento de la edificación. En este caso, la culata sería el triángulo formado en la parte superior, que como lo nombraba anteriormente, su función principal mm, es el soporte de la cubierta. Y por último tenemos el muro de cierre. Entonces, la función de este tipo de muro, como su nombre lo dice, es limitar las áreas de construcción de un terreno o un lote. En este caso es un terreno, es una casa lote. Eh, entonces, también ahí nos hablaba que, digamos, en caso de que el cerramiento superara una longitud mayor a los 3 metros, esta debería ser reforzada por machones o columnetas. En este caso los machones son los que están en los costados de la puerta, y deben estar amarrados por una viga perimetral en la parte superior. En este caso no está amarrado por una viga superior. Las especificaciones del muro. Entonces, digamos, tenemos diferentes tipos de muros. Está el muro en soga, el muro en pandereta y el muro en tizón y soga. El muro de soga, que es el que utilizaron en el proyecto, uno de los que utilizaron en el proyecto, bueno, este tipo de muros es aquel cuyo espesor de ladrillo está pegado longitudinalmente, como lo podemos observar, y alineado por el paramento. El paramento es la parte más larga del ladrillo, que no supera un espesor de 12 a 15 centímetros. En nuestro caso es un espesor de 14 centímetros. Y es el tipo de muro mayormente utilizado en las construcciones. Eh, también pues, se levanta en toda clase de ladrillos y bloques. En algunas zonas del país se conoce como tabique o citara. Está el muro pandereta. Entonces este muro, también conocido como papelillo o canto, ese que se levanta colocando los ladrillos asentados por el paramento, el cual tiene un espesor entre 7 a 10 centímetros y se puede construir en ladrillo macizo o ladrillo hueco. Este también se utiliza en casas especiales para aprovechar los espacios, y también nos decía que se puede pañetar para conseguir mayor estabilidad, pero que este tipo de muros no es recomendable para zonas sísmicas. Por último tenemos el muro de tizón y soga, el cual, como su nombre lo dice, utiliza el lado del paramento y de la soga, eh, para construir un muro de manera monolítica, o sea, como un elemento, como un solo elemento, o unidos entre sí por trozos de varillas que no superen el cuarto de pulgada o un alambre grueso. Las características requeridas para la instalación del muro en ladrillo Santa Fe, debe ser que las superficies deben de estar totalmente limpias, libres de polvo o de concreto. ¿Sí? O sea, de que alguna vez tal vez hicimos una mezcla de algún concreto, debe estar todo la superficie debe estar limpia de estas impurezas. Mm, la superficie debe estar totalmente nivelada, debe estar, debe estar nivelada. Digamos que como lo vemos en esta imagen, las piezas tuvieron que haber estado alejadas y protegidas del terreno, de la humedad del terreno, em, también protegidas de factores climáticos, como lo vemos en este caso, están vinipeladas para protegerlas del sol y la lluvia. Siguiendo con el contenido mínimo de las especificaciones técnicas, seguimos con la descripción de los materiales a ser usados y su nivel de calidad. Dentro de los materiales para la construcción del muro de mampostería tenemos el cemento, agregados, acero corrugado y ladrillo. El cemento, según la NTC 4050, es un material aglomerante que tiene propiedades de adherencia y cohesión.
Este permite la unión de fragmentos minerales entre sí para formar un todo compacto con resistencia y durabilidad adecuadas. Los agregados para mampostería, según la NTC 4020, están compuestos de arena natural o procesada. La unión de estos dos materiales en conjunto con el agua forman una mezcla de mortero de pega con una relación 3:1, entonces 3 de arena y 1 de cemento. El acero corrugado. Según la NTC 248, es una barra laminada de acero con resaltos en la superficie. Este acero se usa de esta manera con el fin de garantizar una mayor adherencia del mortero. El ladrillo, según la NTC, es un elemento de construcción generalmente hecho con masa de barro cocida. Esta tiene una forma rectangular, lo cual hace fácil su construcción y permite el levantamiento de muros y implementación en otras estructuras. Parámetros a supervisar. Entonces se realizan estos parámetros para garantizar un nivel de calidad en los cuales encontramos recepción, almacenamiento y manejo de las unidades, tolerancias dimensionales, elaboración o recepción de almacenamiento de los morteros y corte y figurado del acero de refuerzo. Esto se hace con el fin de llevar a cabo la perfecta ejecución de la obra y el cumplimiento de la planación. Descripción de la mano de obra necesaria, herramientas y equipo. Entonces, para la construcción del muro de mampostería con ladrillo Santa Fe, Tolet, gran formato cobrizo 14, se necesita un técnico en construcción o un oficial de construcción y uno o dos auxiliares los cuales ayudan a la construcción del mismo para llevar un muro en mampostería en perfectas condiciones. Herramientas. Dentro de las herramientas tenemos la regla metálica o codal. Esta se utiliza para llevar la medida sobre la superficie para poder marcar o hacer la marcación del muro. Los niveles, los cuales sirven para verificar la posición de los ladrillos y el enrase de los muros. Estos se utilizan de forma vertical y horizontal. El flexómetro. Entonces el flexómetro cuantifica el tamaño de los objetos o la distancia entre ellos. La plomada de castaña. Entonces la plomada de castaña esta sirve para nivelar las inclinaciones del muro durante la construcción. Cepillos con cerdas plásticas para la limpieza. Entonces, este se usa en el momento de que se está haciendo la construcción del muro y caen residuos en el suelo. Entonces, lo que hace es que se utiliza este cepillo para retirar todos esos excesos. El balde. Entonces, el balde sirve para el transporte de mortero a las diferentes partes de la edificación para poder hacer o llevar a cabo la construcción del muro. La pala. Entonces, la pala se utiliza para la mezcla de los materiales para poder llevar a cabo el mortero. El palustre. Entonces, el palustre sirve para cargar el mortero en las hiladas de ladrillos y retirar el exceso del mortero en las caras del muro. Hilos para referencia de los niveles. Entonces, estos hilos se utilizan para mantener alineada horizontalmente las hiladas de ladrillos y para la realización del replanteo. Entonces, básicamente se usa como una guía. La regla metálica. Entonces, la regla metálica se emplea como referencia para el afinado de acabados, como filos en los morteros de ventanas, puertas, andenes y bueno, para otros acabados. El equipo de protección. Equipo de protección o el equipo de seguridad que está compuesto por casco, lentes de seguridad, guantes y botas de seguridad son implementados en el trabajador y esto lo hacen para proteger uno o varios riesgos
y aumentar la seguridad en el trabajo. Descripción del procedimiento de construcción. Colocación de la primera helada. Para la colocación de la primera se debe hacer una marcación en la superficie del terreno donde se va a realizar la construcción del muro de mampostería. Luego de esto se identifican las piezas que harán la función de ventana de inspección con sus respectivas tapas donde se requiera o haya hierros de refuerzo. Estas ventanas de inspección lo que hacen es que retiran el exceso del mortero antes del relleno de las celdas. Luego de esto se anclan las varillas de refuerzo verticalmente. Las piezas de la primera hilada se colocarán en seco. Esto se hace para evitar errores en el resto del muro y en los extremos se colocarán los ladrillos guía. También se tendrá en cuenta 1 centímetro de espesor de mortero de pega tanto en la primera hilada como en el resto del muro. La distribución de las piezas en altura. Entonces, primero se localiza una boquillera metálica aplomada en los extremos del muro. Luego se traza la distribución de las hiladas como una guía de construcción y seguido a esto, después de la sexta hilada, se ubica el refuerzo horizontal, donde se implementa un acero de refuerzo en la parte exterior y 2 aceros de refuerzo en la parte interior. Seguido a esto también para garantizar el escurrimiento del agua que no permita la acumulación del agua, es recomendable utilizar juntas a ras o cóncava y no estriada. ¿Por qué no estriada? Porque las estriadas lo que hacen es que permiten el ingreso del agua entre las juntas y esto forma humedad o manchas en el muro de mampostería. Rellenado de celdas. Para el rellenado de celdas se limpiarán las celdas con la misma varilla de traslapos utilizados en el refuerzo y esto para limpiar los sobrantes del mortero de pega y seguido a esto se retiran los residuos por la ventana de inspección como se observa en la imagen. Luego a esto se inicia el llenado de las celdas en su totalidad. Para la limpieza del muro es recomendable la aplicación de repelente de agua o hidrófugo y esto se realiza cuando el muro está totalmente seco. Recomendaciones generales. Una de las recomendaciones generales es conocer las condiciones atmosféricas locales donde se vaya a ejecutar la obra. En zonas costeras se recomienda el uso de piezas con baja absorción. Los muros de contención, jardineras y demás elementos de fábrica en contacto con el terreno deben impermeabilizarse correctamente por la cara posterior. De no hacerlo, se producirá eflorescencias que pueden afectar la durabilidad del ladrillo. El agua procedente de las cubiertas nunca debe correr por las fachadas. Esto hace necesario que se use algunos canales. También se debe respetar la proporción de la mezcla de pega. Esto se hace con el fin de tener eh, una mayor resistencia y tener cuidado con el almacenamiento del material para no tener o evidenciar algunas fracturas si se pierde el material.